Trabajar en las profundidades de la Tierra no es solo un desafío físico, sino también psicológico. Los mineros enfrentan la oscuridad absoluta, el eco de los túneles y el constante peligro de derrumbes. Pero en esos lugares donde la luz del sol no llega, también se cuentan historias aterradoras, susurros en la oscuridad, sombras que no deberían estar allí y encuentros con lo inexplicable. Hoy te traigo relatos escalofriantes vividos por mineros, experiencias que te harán pensar que en el fondo de la tierra no solo se esconden minerales, sino también secretos que nunca debieron ser descubiertos. El hombre en las profundidades. Trabajar en una mina no es para cualquiera. Desde el primer día, te acostumbras a la oscuridad, al silencio aplastante y al peso de cientos de metros de roca sobre tu cabeza. Te enseñan a respetar el espacio, a entender que estás invadiendo un lugar que no fue hecho para nosotros. Las minas son territorios inhóspitos, llenos de secretos antiguos y, a veces, cosas que no tienen explicación. Yo aprendí esa lección de la manera más dura en el invierno de 2007, en una mina en lo profundo del altiplano. Había conseguido el trabajo a través de un amigo. No era glamoroso, pero pagaba bien. A más de 500 metros bajo tierra, pasaba las noches supervisando los túneles, revisando que todo estuviera en orden y asegurándome de que las maquinarias funcionaran correctamente. Mis compañeros eran hombres recios, callados, con miradas endurecidas por años de trabajar en la oscuridad. Siempre decían que el subsuelo tiene vida propia, que si no lo respetas, te cobra el precio. No les prestaba mucha atención. En ese momento, eran solo supersticiones de hombres cansados. Una noche, cerca de la medianoche, me asignaron la tarea de inspeccionar un sector de la mina que había sido clausurado hacía años. Era un túnel que, según los registros, había sido abandonado después de un derrumbe. Nadie iba allí, pero los supervisores querían asegurarse de que todo estuviera estable. Era una tarea solitaria, y aunque me incomodaba, no era algo fuera de lo común. Tomé mi casco, mi linterna y un mapa viejo de la mina y comencé a descender hacia el sector clausurado. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, más frío. Podía escuchar el eco de mis pasos resonando en los túneles vacíos, un sonido que parecía venir de todas partes. La luz de mi linterna iluminaba las paredes de roca, donde aún se veían las marcas de los picos y las herramientas que los mineros habían usado décadas atrás. En algunos tramos, había vigas de madera podridas que crujían bajo mi peso. Era un ambiente opresivo, pero me obligué a seguir adelante. Después de caminar por unos 20 minutos, llegué al túnel clausurado. Estaba bloqueado por una barricada improvisada de tablas y alambres oxidados, pero había un espacio lo suficientemente grande como para pasar. Dudé por un momento. Algo en el aire me hacía sentir incómodo, como si el túnel estuviera vivo, observándome. Pero tenía un trabajo que hacer. Me agaché y pasé al otro lado. El túnel era estrecho y más oscuro que cualquier otro lugar de la mina. Mi linterna apenas iluminaba a unos pocos metros delante de mí y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Mientras avanzaba, algo llamó mi atención. A unos metros más adelante, en un pequeño recodo del túnel, vi una luz tenue, como la de una lámpara vieja. Me detuve en seco. Nadie debería estar allí. Era un área clausurada, y todos los trabajadores sabían que estaba fuera de límites. «Hola», llamé, mi voz resonando en el túnel vacío. No hubo respuesta. Me acerqué lentamente, con la linterna apuntando hacia la luz. A medida que me acercaba, pude distinguir una figura. Era un hombre, sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la pared de roca. Tenía una lámpara de aceite en las manos, y su rostro estaba inclinado hacia abajo, como si estuviera mirando algo en su regazo. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?», pregunté, tratando de mantener la calma. Pero el hombre no se movió. Algo en su postura me inquietaba. Su ropa parecía vieja, desgastada, como si no hubiera sido usada en décadas.
Pensé que podría ser un vagabundo que se había metido en la mina para refugiarse, aunque eso no explicaba cómo había llegado tan lejos. Me acerqué un poco más, y fue entonces cuando todo cambió. La lámpara parpadeó, y en un instante, la figura desapareció. No se levantó, no se movió. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. El túnel quedó en completa oscuridad, salvo por la luz de mi linterna. Sentí un frío inexplicable recorrerme el cuerpo, un frío que no venía del aire, sino de algo más profundo, más primitivo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un sonido. Pasos. Pasos que venían desde el fondo del túnel, donde sabía que no había salida. Eran lentos, deliberados y cada vez más fuertes. Apunté mi linterna hacia el ruido, pero no vi nada. El eco de los pasos rebotaba en las paredes, acercándose más y más. Mi corazón latía con fuerza, y un instinto primitivo me dijo que debía salir de allí. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del túnel. Los pasos continuaban, siguiéndome, aunque no podía ver quién o qué los hacía. Llegué a la barricada y me agaché para pasar al otro lado, pero mientras lo hacía, escuché algo que me heló la sangre. Una risa. Baja, casi un susurro, pero inconfundible. No sonaba humana. Era áspera, como si viniera de una garganta que no había usado la voz en mucho tiempo. Cuando finalmente pasé al otro lado de la barricada, corrí. No miré atrás. Solo corrí, con el sonido de mis botas resonando en los túneles y mi linterna temblando en mi mano. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba allí, respirando en mi nuca. Llegué al ascensor principal y subí a la superficie lo más rápido que pude. Cuando salí al aire libre, me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. Esa noche no dije nada a mis compañeros. No sabía cómo explicar lo que había visto y no estaba seguro de que alguien me creyera. Pero al día siguiente decidí hablar con uno de los mineros más antiguos, un hombre llamado Joaquín, que llevaba más de 30 años trabajando en la mina. Cuando le conté lo que había sucedido, su rostro se puso pálido. No eras el primero en verlo, dijo después de un largo silencio. Ese hombre, lo llaman, el guardián. Dicen que es el espíritu de un minero que murió en un derrumbe hace décadas, en ese mismo túnel. Algunos dicen que se quedó atrapado y que murió solo, con su lámpara como única compañía. Otros creen que lo enterraron ahí a propósito, como castigo por algo que hizo. Sea como sea, su alma nunca dejó la mina. Quise reírme, decir que era solo una historia para asustar a los nuevos, pero no podía. Había visto algo que no podía explicar. Joaquín me miró con seriedad y me dio un consejo que nunca olvidaré. Si vuelves a verlo, no te acerques. Y pase lo que pase, no lo sigas. No volví a trabajar en esa mina después de esa temporada. Pero incluso ahora, años después, no puedo sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre con la lámpara vieja, sentado en la oscuridad. A veces, cuando estoy solo en casa y apago las luces, creo escuchar esos pasos otra vez, resonando en la distancia, como si algo hubiera decidido seguirme desde las profundidades. Y aunque trato de convencerme de que todo fue un producto de mi mente, en el fondo sé la verdad. Hay cosas en este mundo que no pertenecen al nuestro, y a veces las encontramos en los lugares más oscuros. El niño de la mina. Trabajar en una mina no es solo un oficio, es un pacto con la oscuridad. Desde que comienzas, te preparan para enfrentar el peligro físico, derrumbes, explosiones, el aire pesado que quema tus pulmones con el paso de las horas. Pero nadie te advierte sobre lo que puede pasar en lo profundo, donde la luz nunca ha llegado y donde, a veces, el silencio te juega malas pasadas. En 1998, cuando trabajaba en una mina de carbón en las montañas del sur, aprendí que hay cosas que no pueden explicarse, cosas que todavía me persiguen cada vez que cierro los ojos. Era un turno nocturno,
de esos que todos odiaban. La mina ya tenía décadas funcionando, y aunque el equipo estaba en buen estado, las galerías profundas daban miedo incluso a los más experimentados. Ese lugar siempre parecía tener vida propia, los crujidos de las rocas, el eco de pasos que no eran tuyos, el susurro del aire moviéndose por pasillos que parecían interminables. Pero lo que me pasó esa noche fue algo que todavía no puedo olvidar. Me asignaron revisar una galería que llevaba años cerrada. La habían reabierto recientemente porque los ingenieros creían que había más carbón en ese sector. Era un lugar antiguo, con vigas de madera podrida que se inclinaban como si estuvieran a punto de ceder. El aire ahí era diferente, más pesado, y había un olor metálico que nunca antes había sentido. A pesar de lo incómodo que era trabajar en esa parte de la mina, sabía que no tenía opción. El descenso hasta la galería fue lento. El elevador chirriaba mientras nos llevaba a las profundidades. Yo estaba solo esa noche en esa sección, algo que no me molestaba usualmente, pero que esa vez me hizo sentir una punzada de inquietud. Cuando llegué, encendí la lámpara de mi casco y comencé a caminar por el túnel principal. Mis pasos resonaban en las paredes y el eco se mezclaba con el sonido del aire que entraba a través de las grietas. Mientras revisaba las vigas, algo captó mi atención. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Era un movimiento rápido, algo que vi por el rabillo del ojo. Giré la cabeza y apunté mi linterna hacia la oscuridad. Nada. Solo el túnel vacío, con las sombras bailando al ritmo de la luz. Seguí trabajando, pero no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. Cada cierto tiempo, escuchaba un ruido a la distancia, como si alguien estuviera corriendo descalzo por las galerías. Me detuve varias veces para escuchar mejor, pero el sonido desaparecía tan rápido como había llegado. Intenté concentrarme en mi trabajo, diciéndome que era solo mi imaginación. Pero entonces lo vi. Era un niño. Apareció de la nada, corriendo entre las sombras a unos 20 metros de donde yo estaba. Mi linterna apenas logró captarlo antes de que desapareciera en un recodo del túnel. Estaba descalzo, con la ropa rota y sucia, como si llevara años ahí. Mi primer pensamiento fue que algún niño del pueblo había encontrado la manera de colarse en la mina, aunque sabía que era imposible. La entrada estaba vigilada, y nadie podía bajar sin equipo. «Oye, espera», grité, pero el niño no se detuvo. Corrí tras él, con mi linterna iluminando el camino frente a mí. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío, más pesado, como si algo en ese lugar quisiera que me detuviera. Finalmente, llegué a una pequeña cavidad en el túnel. Allí estaba el niño, sentado en el suelo, con las rodillas dobladas contra el pecho. Estaba llorando. Pude escuchar sus sollozos, suaves y entrecortados, mezclándose con el eco del túnel. «¿Estás bien?», pregunté, acercándome lentamente. Pero no respondió. Solo siguió llorando, como si ni siquiera hubiera notado mi presencia. Cuando estuve a unos pasos de él, me di cuenta de que estaba sosteniendo algo. Un viejo pico oxidado, con el mango astillado y cubierto de polvo. Parecía una herramienta que había estado olvidada en la mina por décadas. El niño levantó la cabeza lentamente y fue entonces cuando lo vi claramente. Su rostro no era el de un niño vivo. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus ojos eran profundos, oscuros, como pozos sin fondo. Sus labios estaban agrietados, y de ellos salía un susurro que no podía entender. Mis piernas se congelaron. No podía moverme, no podía respirar. Solo lo miraba, con el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. De repente, dejó de llorar. Se quedó en silencio, mirándome directamente. Y luego, en un parpadeo, desapareció. El túnel quedó completamente vacío. La cavidad donde había estado parecía aún más oscura, más fría. El pico oxidado seguía allí, tirado en el suelo, como prueba de que lo que acababa de ver no había sido mi imaginación. Pero algo en mí sabía que debía salir de ahí.
Recogí mis herramientas y comencé a retroceder, tratando de mantener la calma, aunque cada fibra de mi ser quería correr. A medida que caminaba de regreso, el túnel parecía alargarse. Sentía que algo me seguía, aunque no podía oír ni ver nada. Mi linterna comenzó a parpadear, y cada vez que lo hacía, tenía la sensación de que algo se movía en las sombras. Cuando finalmente llegué al elevador, me subí de un salto y presioné el botón para subir a la superficie. Los segundos que tardó en arrancar se sintieron como una eternidad. Cuando salí al aire libre, me desplomé en el suelo, jadeando. Los demás mineros me miraron con preocupación, pero no podía explicar lo que había sucedido. ¿Cómo podía decirles que había visto a un niño que no podía estar allí, un niño que desapareció frente a mis ojos? Decidí guardar silencio, pero la imagen de ese rostro me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Días después, hablé con uno de los mineros más viejos. Me contó una historia que me heló la sangre. Décadas atrás, cuando la mina era nueva, un niño había muerto en un derrumbe. Era el hijo de uno de los trabajadores y lo habían llevado a la mina para que aprendiera el oficio. Su cuerpo nunca fue recuperado, y desde entonces, algunos decían que su espíritu aún rondaba las galerías más profundas. Nunca volví a bajar a ese túnel. Incluso ahora, cuando pienso en esa noche, siento el mismo frío recorrerme el cuerpo. Y cada vez que recuerdo el rostro de ese niño, su mirada vacía y el eco de su llanto, sé que no fue mi imaginación. Algo en esa mina está atrapado, algo que nunca debería haber sido perturbado. Y aunque traté de olvidarlo, sé que siempre estará ahí, esperando en la oscuridad. El martillo que golpea solo. Trabajar en una mina es enfrentarte todos los días a la oscuridad, al aire pesado y a la certeza de que estás caminando bajo toneladas de roca que, en cualquier momento, podrían aplastarte. Pero lo aceptas porque es tu trabajo, porque sabes que no hay espacio para el miedo ni para las dudas. Sin embargo, hay cosas en las profundidades que no tienen explicación, cosas que no deberían existir, y aprendí esa lección de la peor manera en 2010, cuando trabajaba en una mina de carbón en las afueras de un pequeño pueblo en el norte. La mina era antigua, con túneles que se extendían como un laberinto bajo la montaña. Algunos habían sido abandonados hacía décadas, sellados con tablones y alambres oxidados que crujían con el paso del tiempo. Los mineros veteranos solían decir que había ciertos túneles que era mejor evitar, aunque nunca daban una explicación clara. Decían que, en esos lugares, la mina tenía memoria, que los sonidos de trabajos antiguos, de hombres que ya no estaban, seguían resonando en la oscuridad. Yo siempre pensé que eran historias para asustar a los nuevos, hasta que viví lo del martillo. Era una noche de octubre y me había quedado trabajando en uno de los turnos nocturnos. Éramos pocos los que estábamos allí abajo esa noche, tal vez 6 o 7 hombres repartidos en diferentes secciones. La mina estaba particularmente silenciosa, salvo por los sonidos habituales, el eco de nuestras herramientas, el murmullo de las máquinas y el crujir ocasional de la roca. Pero entonces, un ruido distinto rompió esa rutina. Un golpe. Fuerte y seco, como si un martillo hubiera chocado contra la roca. Fue tan claro que todos los que estábamos cerca del túnel principal nos detuvimos. Miré a uno de mis compañeros, un hombre llamado Eduardo, que estaba trabajando a unos metros de mí. Él también había oído el sonido y me miraba con una expresión de desconcierto. ¿Quién está trabajando en el túnel sur?, pregunté en voz alta, pero nadie respondió. El túnel sur había sido clausurado hacía años. Según los registros, un derrumbe había matado a varios hombres allí, y la compañía nunca lo reabrió. Era un lugar al que nadie quería acercarse, no solo porque estaba fuera de los límites, sino porque los rumores decían que era un túnel maldito. Pero el sonido del martillo venía precisamente de esa dirección. Eduardo y yo decidimos investigar. Caminamos juntos por el túnel principal, nuestras linternas iluminando apenas unos metros frente a nosotros. A medida que nos acercábamos al túnel sur,
Los golpes se hacían más fuertes, más constantes. Era un ritmo extraño, casi hipnótico, como si alguien estuviera trabajando con precisión, golpeando la roca en intervalos regulares. Cuando llegamos a la entrada del túnel clausurado, nos detuvimos. Las tablas que bloqueaban el acceso seguían en su lugar, intactas, cubiertas de polvo y telarañas. Pero los golpes continuaban, resonando desde el interior como si alguien estuviera trabajando justo detrás de la barricada. «¿Hay alguien ahí?», gritó Eduardo, pero no hubo respuesta. Solo los golpes, incesantes, como si quien fuera que estuviera allí no pudiera oírnos o no quisiera hacerlo. La lógica me decía que era imposible. No había forma de que alguien pudiera estar en ese túnel. Había estado sellado por años y cualquier intento de entrar habría dejado señales claras en las tablas. Pero el sonido estaba allí, tan real como el aire frío que llenaba nuestros pulmones. Por un momento, consideré que podría ser un eco, tal vez algún ruido lejano que se estaba amplificando en las paredes del túnel. Pero entonces, algo sucedió que hizo que mi corazón se detuviera. Uno de los golpes fue tan fuerte que una de las tablas de la barricada tembló. No fue una vibración ligera, fue como si algo desde el otro lado la hubiera golpeado con fuerza. Eduardo retrocedió instintivamente y yo hice lo mismo. Ambos estábamos petrificados, incapaces de apartar la vista de la barricada, esperando que algo más sucediera. Entonces, los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un vacío absoluto, como si toda la mina hubiera dejado de respirar. Miré a Eduardo, esperando que dijera algo, pero su rostro estaba pálido y sus ojos estaban clavados en la barricada. Fue él quien rompió el silencio. «Vámonos», dijo, con la voz temblando. «Esto no es normal». Asentí y comenzamos a retroceder por el túnel principal, pero apenas habíamos dado unos pasos cuando los golpes regresaron, más fuertes, más frenéticos. Esta vez, sonaban como si algo estuviera golpeando no solo la roca, sino también las tablas de la barricada. No miré hacia atrás. No quería ver lo que fuera que estaba causando ese ruido. Eduardo y yo corrimos de regreso al área principal, donde estaban las máquinas y los otros hombres. Cuando llegamos, tratamos de explicar lo que había sucedido, pero apenas podíamos hablar con claridad. Dos de nuestros compañeros, hombres más jóvenes que nosotros, decidieron ir a investigar. Intentamos detenerlos, advertirles que no valía la pena, pero se burlaron de nosotros, diciendo que estábamos exagerando. Los vimos caminar hacia el túnel sur, riendo y bromeando entre ellos. Pero cuando regresaron, su actitud había cambiado por completo. «¿Qué pasó?», les preguntamos, pero no respondieron de inmediato. Uno de ellos, llamado Raúl, finalmente dijo: «Los golpes siguen ahí. Pero no hay nadie». Y cuando nos acercamos, sentí que algo me miraba. Nadie volvió a mencionar el túnel sur esa noche, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, informamos lo sucedido a nuestros supervisores. La compañía envió a un grupo de ingenieros a investigar, y por un tiempo no se habló más del tema. Sin embargo, días después, cerraron el túnel principal que conectaba con el túnel sur. No dieron explicaciones, pero no las necesitábamos. Sabíamos que habían encontrado algo que preferían no revelar. Desde entonces, los golpes del martillo se convirtieron en un tema tabú entre los trabajadores. Algunos decían que eran los espíritus de los mineros que murieron en el derrumbe, todavía tratando de escapar. Otros creían que era la mina misma, viva de alguna manera, reclamando lo que le pertenecía. Yo nunca supe qué pensar, pero incluso ahora, años después, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar esos golpes. Constantes. Incesantes. Como si algo o alguien estuviera todavía allí, en la oscuridad, esperando ser liberado. El minero sin rostro. Trabajar en una mina no es para todos.
Cada turno es una mezcla de claustrofobia, peligro y silencio aplastante, interrumpido solo por el eco de las herramientas golpeando la roca. En 1957 conseguí trabajo en una mina de carbón en las montañas del sur. Era un lugar con décadas de historia, donde generaciones enteras de hombres habían trabajado, algunos dejando sus vidas bajo toneladas de tierra y piedra. Desde el primer día, los veteranos nos contaban historias de accidentes, derrumbes y desapariciones que habían ocurrido a lo largo de los años. Pero también hablaban de cosas más extrañas, cosas que no podían explicarse. La mina tiene sus propios secretos, solían decir. Yo no les creí hasta que me encontré con él. Era una noche fría de diciembre y me había asignado un recorrido de rutina. Mi tarea era simple, inspeccionar los túneles cercanos al sector oeste, que había sido clausurado hacía más de 20 años después de un derrumbe. Nadie trabajaba en esa zona, pero el supervisor insistía en que debíamos revisarla regularmente para asegurarnos de que no hubiera filtraciones de gas o problemas con las estructuras. No me gustaba ir solo a ese lugar. Los túneles eran más estrechos y oscuros que en las áreas activas y el aire siempre se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presionándote desde todas las direcciones. Esa noche, mientras caminaba por uno de los túneles principales, escuché algo que me hizo detenerme. Era el sonido rítmico de un pico golpeando la roca. Al principio pensé que alguno de los mineros había regresado al sector oeste por error, pero sabía que eso era improbable. Todos sabían que esa zona estaba cerrada y además el sonido venía de un túnel que había sido completamente bloqueado con tablones y vigas años atrás. Decidí seguir el sonido, más por curiosidad que por otra cosa. Mientras avanzaba, el aire se volvió más frío y un escalofrío me recorrió la espalda. Mis pasos resonaban en las paredes, pero el sonido del pico seguía siendo claro, como si alguien estuviera trabajando a pocos metros de distancia. Finalmente, llegué a la entrada del túnel clausurado. Las tablas que lo bloqueaban estaban desgastadas y cubiertas de polvo, pero seguían en su lugar. Sin embargo, el sonido venía de allí dentro, golpeando rítmicamente, como si alguien estuviera trabajando incansablemente en la oscuridad. «Hola», grité, esperando que alguien respondiera. Pero el único sonido fue el eco de mi voz. El golpeo continuó. Decidí acercarme más. Las tablas que bloqueaban el túnel tenían huecos entre ellas, lo suficientemente grandes como para ver al otro lado. Apunté mi linterna hacia la oscuridad y fue entonces cuando lo vi. Era un hombre, de espaldas a mí, trabajando con un pico. Llevaba un casco viejo, el tipo que ya no usábamos hacía años, y ropa desgastada y cubierta de polvo. Parecía ajeno a mi presencia, concentrado en su tarea, golpeando la roca con movimientos mecánicos y constantes. «Oye», grité, intentando llamar su atención. «No deberías estar ahí. Este túnel está cerrado». El hombre se detuvo. Bajó el pico lentamente y, por un momento, el silencio fue total. Entonces, giró hacia mí. Nunca olvidaré lo que vi. Donde debería haber estado su rostro, no había nada. Era una superficie lisa, oscura, como si su piel se hubiera fundido en una máscara sin rasgos. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, pero aún así sentí que me miraba, que estaba consciente de mi presencia. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía mirar esa ausencia de rostro que, de alguna manera, transmitía algo más aterrador que cualquier expresión humana. El hombre dio un paso hacia mí y en ese instante mi instinto finalmente reaccionó. Retrocedí rápidamente, tropezando con mis propios pies y casi cayendo al suelo. Mi linterna temblaba en mi mano y por un momento perdí el haz de luz. Cuando lo recuperé y volví a apuntar hacia el túnel, el hombre había desaparecido. El sonido del pico había cesado, pero algo más llenó el espacio. Era un susurro, bajo y áspero, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo desde lo profundo del túnel. No entendía lo que decían, pero el tono era amenazante, casi burlón.
No esperé más. Me di la vuelta y corrí de regreso al túnel principal, con el corazón golpeando en mi pecho y el eco de mis pasos resonando a mi alrededor. Cuando finalmente llegué al área principal de la mina, donde estaban las máquinas y otros mineros, me desplomé en una silla, jadeando. Mis compañeros me miraron con preocupación, pero no podía explicarles lo que había sucedido. ¿Cómo les decía que había visto a un hombre sin rostro trabajando en un túnel cerrado? Sabía que no me creerían y una parte de mí quería convencerme de que todo había sido una alucinación, el resultado del cansancio y la claustrofobia. Pero algo en mí sabía que no era así. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro vacío, esa figura trabajando incansablemente en la oscuridad. Pero lo peor fue que, incluso en la superficie, lejos de la mina, podía escuchar el sonido del pico, golpeando en un ritmo constante que parecía seguirme. Días después, hablé con uno de los mineros más antiguos, un hombre llamado Don Eusebio. Era conocido por sus historias sobre la mina, historias que muchos consideraban simples cuentos para asustar a los nuevos. Pero cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió. Ese hombre, dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Lo hemos visto antes. Siempre está en los túneles cerrados, trabajando. Algunos dicen que es el espíritu de un minero que murió en un derrumbe hace muchos años. Otros creen que nunca fue humano, que es algo que vive en la mina, algo que no quiere que estemos ahí. Le pregunté si alguien había intentado seguirlo o descubrir más sobre él. Don Eusebio negó con la cabeza. Nadie se atreve. La mina tiene sus propias reglas, y una de ellas es que no debes perseguir lo que no entiendes. Desde entonces, nunca volví a trabajar en esa sección de la mina. Incluso cuando mi trabajo me llevaba cerca de los túneles clausurados, evitaba mirar hacia ellos, temiendo ver esa figura otra vez. A veces, cuando estoy solo en lugares oscuros, todavía puedo escuchar el eco de ese pico, golpeando la roca en la distancia. Y aunque intento convencerme de que todo fue un producto de mi imaginación, sé en el fondo que no fue así. La mina guarda sus secretos, y algunos de ellos están mejor enterrados en la oscuridad, lejos de la luz del día y de los ojos de los vivos. El eco que responde. Trabajar en una mina no es algo que cualquiera pueda hacer. La oscuridad es tan abrumadora que te carcome el ánimo, el aire cargado de polvo parece arañar tus pulmones con cada respiro, y la soledad se convierte en una compañera constante, incluso cuando estás rodeado de otros hombres. Para mí, la mina de plata donde trabajaba en 2008 era un lugar tan fascinante como aterrador. Era un mundo bajo tierra donde la vida parecía detenerse y el tiempo perdía su sentido. Pero también era un lugar lleno de misterios, y lo que viví en uno de esos turnos nocturnos todavía me quita el sueño. Esa noche, me habían asignado la tarea de revisar una de las secciones más alejadas de la mina. El turno nocturno siempre era más tranquilo, pero también más inquietante. Había algo en el silencio de la mina por la noche que nunca terminabas de acostumbrarte. Los ruidos habituales, como el eco de las máquinas y las voces de los compañeros, desaparecían casi por completo, dejando solo el sonido de tus propios pasos y tu respiración. Para mí, ese silencio era lo peor. Te hacía sentir pequeño, insignificante, como si el peso de toda la montaña estuviera a punto de aplastarte. A medida que avanzaba por el túnel, iluminando mi camino con la linterna que llevaba en el casco, me sentí completamente solo. La sección que debía revisar había sido parcialmente cerrada hacía años y ahora apenas se usaba. Los túneles eran angostos, las paredes húmedas y el aire tenía un olor metálico que siempre se quedaba impregnado en la piel. A pesar de todo, intentaba mantenerme enfocado en mi tarea, revisando las vigas de soporte y anotando cualquier irregularidad. Después de un rato, me detuve en un punto donde el túnel se ampliaba ligeramente. Me quité los guantes y bebí un poco de agua. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo profundo que era el silencio a mi alrededor.
No había ningún sonido, ni máquinas, ni voces, ni siquiera el crujido de la roca. Solo estaba yo y la oscuridad, rota apenas por el haz de luz de mi linterna. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, grité. No sé por qué lo hice. Tal vez fue para romper el silencio, tal vez fue un impulso infantil para escuchar el eco en un lugar tan profundo. Hola, grité, esperando escuchar mi propia voz rebotar contra las paredes y regresar a mí como siempre lo hacía en los túneles. Y el eco llegó, pero no como lo esperaba. La primera repetición de mi voz fue normal, un eco amortiguado por la roca. Pero luego, antes de que el sonido desapareciera por completo, escuché algo más. Una voz. No era mi eco. Era la misma palabra que yo había gritado, pero dicha en un tono frío, áspero, como si alguien más estuviera en el túnel, alguien que no debería estar allí. Hola, respondió la voz desde la oscuridad. Mi corazón se detuvo por un instante. No podía haber nadie más en ese túnel. Yo era el único asignado a esa sección esa noche. Miré en todas direcciones, iluminando con mi linterna, pero no vi nada. Las paredes del túnel parecían cerrarse más a mi alrededor y el aire se sentía más pesado. Respiré hondo, intentando convencerme de que había imaginado la respuesta. Quizás había sido una extraña distorsión del eco, un fenómeno acústico que no entendía. Pero entonces lo volví a escuchar. Hola, dijo la voz nuevamente, esta vez más clara, como si estuviera más cerca. Solté la botella de agua que tenía en la mano y el sonido al chocar contra el suelo fue ensordecedor en el silencio. Retrocedí un paso, con la linterna temblando en mi casco, y traté de decir algo, pero las palabras no salían de mi boca. Sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo, un frío que no provenía de la humedad del túnel, sino de algo más, algo que no podía ver. ¿Quién está ahí?, logré gritar finalmente, mi voz sonando débil y temblorosa. No hubo respuesta al principio. El silencio regresó, pero no era un silencio normal. Era un vacío opresivo, como si el túnel estuviera conteniendo la respiración. Entonces, justo cuando comenzaba a pensar que todo había sido mi imaginación, la voz volvió a hablar. ¿Quién está ahí?, repitió, exactamente con las mismas palabras que yo había dicho, pero con ese tono áspero y antinatural. No esperé más. Giré sobre mis talones y comencé a caminar de regreso, intentando no correr, aunque todo mi cuerpo me pedía que lo hiciera. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte y sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba ahí. La linterna iluminaba el camino frente a mí, pero no podía evitar mirar por encima del hombro, esperando encontrar algo en la oscuridad. Fue entonces cuando la voz habló por última vez, y esta vez no repitió mis palabras. No te vayas, dijo, en un susurro que parecía envolverme desde todas las direcciones. Corrí. Mi respiración era frenética, y el eco de mis pasos parecía multiplicarse a mi alrededor. Sentía que el túnel nunca terminaba, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al área principal de la mina, donde estaban las máquinas y algunos de mis compañeros. Me detuve, jadeando, y miré hacia atrás. No había nada. Solo el túnel vacío, oscuro y silencioso. Uno de mis compañeros, un hombre mayor llamado Hugo, notó mi estado y se acercó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, me preguntó. Al principio no pude responder. Mi garganta estaba seca y mi mente seguía tratando de procesar lo que había sucedido. Finalmente, le conté lo que había oído, esperando que se burlara de mí, que me dijera que había sido mi imaginación. Pero no lo hizo. En cambio, su rostro se puso serio y me llevó aparte, lejos de los demás. No eres el primero que escucha eso, dijo en voz baja. Esa parte de la mina no está bien. Hace años, antes de que tú llegaras, uno de los mineros desapareció allí. Dicen que estaba trabajando solo en un turno nocturno y nunca regresó. Lo buscaron durante días, pero lo único que encontraron fue su casco,
tirado en uno de los túneles. No sabía qué responder. Todo en mí quería negar lo que había escuchado, pero sabía que no podía. Esa voz no era un eco. Había algo más en ese túnel, algo que no debería estar allí. Algo que no quería que me fuera. Nunca volví a entrar en esa sección de la mina. De hecho, pedí ser transferido a otro sitio poco tiempo después. Pero incluso ahora, años después, cuando pienso en esa noche, siento el mismo frío recorrerme la espalda. Y a veces, cuando estoy solo en lugares oscuros, creo escuchar un eco, suave y distante, que parece repetir mis palabras, como si todavía estuviera allí, esperándome. El pozo infinito. Trabajar en una mina no es para cualquiera. Es un oficio que te quita algo con cada turno. Te acostumbras al polvo en la garganta, al peso opresivo de la oscuridad, al crujir de la roca que te recuerda lo frágil que es la vida a cientos de metros bajo tierra. Pero, con el tiempo, lo aceptas. Aprendes a respetar la mina, a obedecer sus reglas no escritas. Sin embargo, hay cosas bajo la superficie que no tienen explicación, cosas que te obligan a cuestionarte si lo que sientes es real o si la oscuridad te está jugando una broma cruel. Aprendí esa lección en 1996 en una mina de cobre en el norte del país. Y todo comenzó con el pozo. Había un sector antiguo de la mina, clausurado hacía años. Nadie sabía exactamente por qué, pero los veteranos evitaban hablar de ello. En el centro de esa sección había un pozo. No era como los otros túneles o pozos de ventilación que habíamos visto antes. Este era diferente. La roca alrededor estaba negra, como si hubiera sido quemada, y no había señal de herramientas ni marcas de perforación. Era como si el pozo hubiera estado allí mucho antes que la mina. Lo llamábamos el pozo infinito porque, según decían, nadie había podido ver el fondo. Incluso los ingenieros que intentaron medirlo con cables de acero nunca encontraron el final. A lo largo de los años, el pozo se convirtió en un tema de leyendas entre los trabajadores. Algunos decían que era una entrada al infierno, otros aseguraban que era un túnel natural que conectaba con algo más antiguo que la humanidad. Yo no era alguien que creyera en esas historias. Siempre había sido un hombre práctico, enfocado en mi trabajo. Pero incluso yo sentía algo extraño al pasar cerca del pozo. El aire se volvía más frío y el sonido de mis pasos parecía desaparecer. Mis compañeros bromeaban sobre ello, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Hasta que me tocó a mí. Era una noche tranquila, o al menos tan tranquila como puede ser en una mina. Había estado reparando una máquina de ventilación en uno de los túneles principales cuando escuché algo que me hizo detenerme. Era un lamento, suave y lejano, que parecía venir de alguna parte profunda de la mina. Al principio pensé que era uno de mis compañeros, pero pronto me di cuenta de que no era una voz humana. Era algo más, algo que no puedo describir. Sonaba como un gemido mezclado con un murmullo, como si alguien estuviera hablando y llorando al mismo tiempo. Seguí el sonido, dejando atrás el túnel principal y adentrándome en el sector clausurado. No había luces allí, solo la tenue iluminación de mi linterna. El aire era más denso, y cada paso que daba hacía que mi respiración se volviera más pesada. Sentía que alguien me observaba, aunque cuando giraba, no veía nada. Finalmente, llegué al pozo. El lamento era más claro ahora, subiendo desde las profundidades como un eco distorsionado. Me acerqué con cautela, apuntando mi linterna hacia el agujero. La luz no llegaba al fondo, como si la oscuridad del pozo fuera más densa que en cualquier otro lugar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sé por qué, pero tuve el impulso de asomarme. Sabía que no debía hacerlo, que no tenía sentido, pero algo en el pozo parecía llamarme, como si quisiera que me acercara. Cuando lo hice, sentí una presencia, algo que no puedo explicar. No vi nada,
pero sabía que había algo allí abajo, algo que me observaba desde las sombras. Mi linterna comenzó a parpadear y el aire se volvió aún más frío. Entonces lo escuché, un susurro, suave pero claro, que decía mi nombre. Retrocedí de golpe, tropezando con una roca y cayendo al suelo. La linterna cayó de mis manos, apagándose por completo. Durante un momento, quedé sumido en la oscuridad absoluta, escuchando solo mi respiración acelerada y ese lamento interminable que ahora parecía rodearme. Cuando logré encender la linterna de nuevo, algo había cambiado. El pozo parecía más oscuro, más profundo, como si se hubiera abierto aún más. No me quedé para averiguarlo. Me levanté y corrí, sin mirar atrás, con el sonido de mis botas resonando en los túneles. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Cuando finalmente llegué al túnel principal, me encontré con uno de mis compañeros, un hombre llamado Héctor. Me miró con preocupación, pero no pude decirle nada. Solo me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pozo, sentía esa mirada invisible y escuchaba mi nombre susurrado en la oscuridad. Durante días, evité pasar cerca de esa sección de la mina, inventando excusas para quedarme en otros turnos o pedir trabajos en la superficie. Pero el pozo no me dejó ir tan fácilmente. Una semana después, otro minero, un hombre llamado Miguel, desapareció. Había estado trabajando cerca del sector clausurado, y lo último que alguien escuchó de él fue un grito ahogado que venía del pozo. Cuando lo buscaron, no encontraron nada, excepto su casco, tirado al borde del agujero. Estaba abollado, como si alguien lo hubiera aplastado con una fuerza sobrehumana. La desaparición de Miguel desató una serie de rumores entre los trabajadores. Algunos decían que el pozo estaba maldito, que había algo en su interior que se llevaba a los hombres. Otros aseguraban que habían visto sombras moviéndose en los túneles cercanos, sombras que no pertenecían a ninguno de nosotros. Un veterano de la mina, un hombre de cabello gris y rostro curtido, dijo que el pozo era más antiguo que la mina misma, que había historias de los nativos de la región sobre un lugar donde la tierra respiraba y devoraba a los vivos. La empresa decidió sellar el sector por completo, colocando barreras de concreto para bloquear el acceso. Pero para entonces, muchos de nosotros ya no queríamos trabajar allí. Algunos renunciaron, otros, como yo, pidieron transferencias a otras minas. Nadie quería arriesgarse a volver a escuchar ese lamento o a sentir esa mirada desde las profundidades. Han pasado años desde entonces, pero no puedo olvidar lo que vi, o mejor dicho, lo que sentí. A veces, en mis sueños, regreso al pozo. Estoy de pie en el borde, mirando hacia abajo, y siento esa presencia otra vez, esperando, llamándome. Y cada vez, me despierto con el mismo pensamiento aterrador: el pozo sigue allí, escondido bajo toneladas de roca, esperando a que alguien más cometa el error de acercarse demasiado. La maldición del oro. El trabajo en una mina siempre ha sido duro, pero más que la fatiga física, es el peso psicológico lo que te agota. Pasar horas en la oscuridad, rodeado de toneladas de roca que podrían derrumbarse en cualquier momento, hace que aprendas a convivir con el miedo. Sin embargo, lo que viví en 2015 no tenía nada que ver con el miedo lógico o el riesgo calculado. Fue algo mucho más profundo, algo que aún me sigue atormentando cuando cierro los ojos por la noche. Trabajaba en una mina de oro en una zona montañosa. Era un lugar remoto, rodeado de bosques espesos y un aire que parecía siempre cargado de algo más que humedad. Los mineros veteranos contaban historias sobre la mina, advertencias disfrazadas de supersticiones. Decían que había cosas en la oscuridad que no podían explicarse, que el oro no siempre traía fortuna y que algunos lugares simplemente no querían ser tocados. Yo solía reírme de esas historias, pensando que eran solo formas de asustar a los nuevos.
Pero eso cambió cuando ocurrió lo de Marcos. Marcos era uno de mis compañeros más cercanos. Era un hombre fuerte, acostumbrado al trabajo pesado, y con una risa contagiosa que hacía que las largas jornadas fueran más llevaderas. Siempre bromeaba diciendo que si encontraba una veta grande de oro, se retiraría de inmediato y se iría a vivir a la playa. Nunca imaginé que esas palabras volverían para perseguirme. Era una tarde como cualquier otra. Estábamos excavando en un túnel que había sido abierto recientemente cuando Marcos se detuvo de repente. Escuché un golpe sordo y luego su voz emocionada llamándome. «Ven a ver esto, hermano, creo que encontramos algo grande». Me acerqué con mi linterna y ahí estaba, una veta de oro, más grande y brillante de lo que cualquiera de nosotros había visto antes. Los destellos del metal precioso parecían iluminar el túnel de una manera que no podía ser natural. Marcos estaba eufórico, riendo y tocando la veta como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Algunos de los otros mineros también se acercaron, maravillados por el descubrimiento. Sin embargo, algo en mí no estaba bien. Había algo en ese lugar que me hacía sentir incómodo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Una sensación de inquietud me invadió, pero no dije nada. Después de todo, no quería arruinar el momento. Marcos estaba tan emocionado que no dejó de hablar sobre la veta durante el resto del turno. Dijo que iba a hacer su boleto de salida, que esta era su oportunidad de cambiar su vida. Esa noche, cuando regresamos a las cabañas donde nos alojábamos, me despedí de él con una sonrisa y me fui a dormir, pensando que el día siguiente sería igual que cualquier otro. Pero no fue así. A la mañana siguiente, Marcos no apareció para el turno. Al principio pensamos que simplemente se había quedado dormido, pero cuando fui a buscarlo a su cabaña, lo encontré en un estado que nunca olvidaré. Estaba sentado en el suelo, con las rodillas abrazadas al pecho, murmurando algo en voz baja. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche, y su piel estaba pálida, casi translúcida. «Marcos, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?», le pregunté, pero no respondió. Solo seguía murmurando la misma frase una y otra vez: los guardianes de la mina, me están siguiendo. Intenté calmarlo, diciéndole que probablemente solo estaba cansado, que necesitaba descansar. Pero cuando intenté tocarlo, se apartó de mí con un movimiento brusco, como si hubiera visto algo detrás de mí que lo aterrorizaba. Miré hacia atrás, pero no había nada. Marcos no salió de su cabaña ese día, y esa noche desapareció. Al principio pensamos que había decidido irse sin decir nada, tal vez abrumado por lo que había sucedido. Pero entonces, uno de los mineros encontró su casco al día siguiente. Estaba en el túnel donde había encontrado la veta, colocado cuidadosamente en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo más inquietante eran las marcas. El casco estaba cubierto de arañazos profundos, como si algo con garras lo hubiera atacado. No eran marcas de herramientas ni de rocas, eran algo completamente diferente. Después de eso, el ambiente en la mina cambió. Nadie quería hablar de lo que había sucedido, pero todos lo sentíamos. El túnel donde Marcos había encontrado la veta fue sellado, y se convirtió en un lugar al que nadie quería acercarse. Sin embargo, algo no estaba bien. Durante las noches, algunos de nosotros comenzamos a escuchar ruidos provenientes de esa dirección. Eran pasos, lentos y pesados, que resonaban en la oscuridad. Otros decían haber escuchado susurros, voces que llamaban sus nombres desde los túneles más profundos. Yo mismo tuve una experiencia que nunca podré olvidar. Era una noche particularmente fría, y me habían asignado la tarea de revisar las maquinarias cerca del túnel clausurado. Mientras caminaba, escuché algo que me detuvo en seco. Era un murmullo, bajo y constante, que parecía venir desde el túnel sellado. Apagué mi linterna, tratando de escuchar mejor. Entonces lo escuché claramente. Era la voz de Marcos. «Roberto, ¿estás ahí?». Mi sangre se heló. Era imposible.
Sabía que Marcos no podía estar allí, pero su voz era inconfundible. Mi instinto me decía que me alejara, que saliera de allí, pero algo en mí me obligó a acercarme. Me paré frente al túnel sellado, con las manos temblando, y llamé su nombre. «Marcos, ¿eres tú?». No hubo respuesta. Solo silencio. Pero entonces vi algo que me hizo retroceder. A través de una grieta en la barricada vi un destello de luz, como si alguien estuviera sosteniendo una lámpara en la oscuridad. Y luego, los pasos. Lentamente, acercándose. Pero no había nadie allí. Solo sombras que se movían de una manera que no era natural. Corrí de regreso a la superficie, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que me acerqué a ese túnel. Con el tiempo, la historia de Marcos se convirtió en una advertencia para los nuevos mineros. Nadie hablaba abiertamente de lo que había sucedido, pero todos sabían que había algo en esa mina, algo que no quería ser perturbado. Algunos lo llamaban una maldición, otros decían que eran los espíritus de los mineros que habían muerto allí. Yo no sé qué era, pero sé que no era humano. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar su voz, llamándome desde las profundidades. Y a veces, en mis pesadillas, veo esa veta de oro brillando en la oscuridad, como una trampa, esperando a su próxima víctima. El polvo maldito. Trabajar en una mina no es solo un oficio, es una prueba diaria de resistencia. La oscuridad, el aire denso, el ruido ensordecedor de las máquinas y, sobre todo, el peso constante de la tierra sobre ti. A veces, se siente como si el propio mundo quisiera aplastarte. En 1985, cuando trabajaba en una mina en las montañas del norte, aprendí que hay cosas aún más aterradoras que los derrumbes o las explosiones. Aprendí que hay secretos enterrados en la tierra, cosas que no debieron ser desenterradas nunca. Todo comenzó cuando abrimos un nuevo túnel. La mina llevaba décadas en operación, pero este túnel había permanecido sellado desde hacía mucho tiempo. Según los registros antiguos, había sido clausurado después de un derrumbe a finales de los años 40, aunque nadie sabía exactamente por qué. La empresa decidió reabrirlo, atraída por rumores de una rica veta de mineral escondida en su interior. Para nosotros, los mineros, era solo un día más de trabajo. Nadie imaginó lo que estaba por venir. El túnel era estrecho y estaba lleno de polvo. El aire era más denso de lo habitual y las linternas apenas iluminaban el camino. Desde el primer momento, hubo algo extraño en ese lugar. El eco de nuestras voces no sonaba como debería, como si las paredes absorbieran el sonido. Algunos de los hombres dijeron que sentían una corriente de aire frío, a pesar de que no había ventilación en esa parte de la mina. Otros comentaron que les dolía la cabeza o que tenían una sensación de mareo. Pero el trabajo debía continuar y no teníamos tiempo para quejas. Al cabo de unos días, las cosas comenzaron a ponerse raras. Uno de los mineros, un hombre robusto llamado Joaquín, salió del túnel corriendo, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. Dijo que algo lo había tocado en la oscuridad, una mano fría que lo agarró del brazo. Al principio, todos nos reímos, diciendo que seguramente había sido una corriente de aire o su imaginación. Pero Joaquín no volvió a entrar en ese túnel. Renunció al día siguiente y aunque nunca lo admitió, estaba aterrorizado. Pronto, otros comenzaron a reportar cosas extrañas. Algunos decían que sentían que alguien los observaba mientras trabajaban. Otros afirmaban haber visto sombras moverse por las paredes, sombras que no podían haber sido proyectadas por nuestras linternas. Pero lo peor era el polvo. Estaba en todas partes, más fino que el polvo normal, y parecía colarse en todo, en los pulmones, en la piel, en la mente. Los hombres comenzaron a enfermar. Primero fue un mareo leve, luego náuseas y fiebre alta. Uno de ellos, Pedro, tuvo que ser llevado al hospital después de desmayarse en pleno turno.
Los doctores no supieron qué tenía. Dijeron que podría ser una infección respiratoria, pero Pedro seguía murmurando algo extraño en su delirio febril. No debimos abrirlo, no debimos entrar. A pesar de todo, la empresa insistió en que continuáramos trabajando. Decían que era una coincidencia, que las condiciones del túnel eran seguras. Pero nosotros sabíamos que algo no estaba bien. Cada vez que entraba en ese túnel, sentía un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera presionándome. Mis manos sudaban dentro de los guantes y el sonido de mi respiración parecía amplificado en mis oídos. Una noche, mientras trabajaba solo en un extremo del túnel, vi algo que me dejó helado. Estaba perforando la pared cuando sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con mi linterna, pero no había nada. Sin embargo, podía sentirlo, una presencia en la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz. Entonces, de reojo, vi algo en la pared. Era una sombra, pero no era la mía. Se movía, pero yo estaba inmóvil. La sombra parecía retorcerse, como si intentara salir de la roca. Retrocedí lentamente, con el corazón martillándome en el pecho, y en ese momento sentí un frío inexplicable en mi cuello, como si alguien hubiera soplado detrás de mí. Corrí. Dejé las herramientas tiradas y corrí hacia la salida del túnel sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a la superficie, los otros hombres me miraron, confundidos, pero no dije nada. No quería que pensaran que estaba loco. Pero esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra retorciéndose en la pared y sentía ese frío en mi cuello. Las cosas empeoraron rápidamente. Más hombres comenzaron a enfermar y algunos incluso dejaron de venir al trabajo. Uno de ellos, Antonio, comenzó a hablar de cosas que veía en sus sueños, figuras oscuras que lo seguían por los túneles, susurros que lo llamaban por su nombre. Decía que el polvo estaba vivo, que se movía como si tuviera voluntad propia. Nadie le creyó, pero cuando lo encontraron muerto en su cabaña días después, con una expresión de terror en su rostro, todos supimos que había algo más en esa mina. La empresa finalmente decidió cerrar el túnel después de que un grupo de trabajadores se negara a entrar. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Algunos de los hombres que habían trabajado allí nunca se recuperaron completamente. Pedro murió pocas semanas después, y Joaquín, el hombre que había renunciado, fue encontrado vagando por el bosque cercano, murmurando incoherencias. Lo último que dijo antes de desaparecer para siempre fue: "Todavía están ahí abajo. Están esperando". Años después, aún no puedo sacarme ese lugar de la cabeza. Nunca volví a trabajar en una mina, pero a veces, en las noches más oscuras, siento el mismo frío que sentí en ese túnel. Es como si algo me hubiera seguido, algo que no quiere dejarme ir. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en el fondo que hay cosas en esta tierra que no deberían ser perturbadas. Cosas que están mejor enterradas en las profundidades, lejos de la luz del sol y de la mirada de los hombres.